Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. Nos encontramos en el conversatorio en torno al libro De Curaca a Congresista, Vigencia de una familia indígena en la política nacional de David Quichua Chaico, Premio Copé de Ensayo 2020. Coordina Ediciones Copé. Y para esta presentación nos acompaña el señor Aldo Durán, de Gestión Cultural Petroperú, el autor David Quichua Chaico, Premio Copé de Ensayo 2020, y la escritora Rosalí León Chiliota, quien nos acompaña en la mesa. Doy el pase entonces al señor Aldo Durán para que modere esta mesa. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a los organizadores de esta Feria de Huancayo. Justo en la mañana recordaba que hace un tiempo participamos también de esta importante feria de manera presencial y me acuerdo de la bella ciudad de Huancayo, su gente, su comida, y se extraña un poco eso ahora, ¿no? Estamos en una feria ahora netamente virtual por las circunstancias que ya conocemos. Sin embargo, la cultura sigue. Las letras se siguen promoviendo. La investigación, la historia de nuestro país y la identidad de nuestros pueblos, yo creo que es pertinente mantenerlo vivo, como la cultura peruana está viva. De parte de Ediciones Copé de Petroperú, queremos darle la bienvenida a todos ustedes, a los que nos acompañan en esta tarde del primer día de la Feria de Huancayo. Quiero agradecer de manera especial a los que me acompañan en este panel, a Rosalí León, que nos acompaña desde Barcelona, y a nuestro ganador, David Quichua Chaico, ganador del ensayo, del Premio Copé de Ensayo 2020. Esta es la primera actividad pública donde David, luego de la premiación que hemos tenido en enero, estamos presentándolo como flamante ganador de la reciente edición Premio Copé de Ensayo del año pasado. Él ganó con una importante investigación que seguramente ahora vamos a escuchar, a conocer, de las voces de Rosalí y del mismo David, que creo que es pertinente en esta primera fecha de la feria. Permítanme contarles brevemente un poco la trayectoria de nuestros panelistas esta tarde. Quiero compartirles que Rosalí León es autora, investigadora, traductora y editora, es licenciada en comunicación, diplomada en docencia, en educación superior y máster en derechos humanos. Actualmente cursa un doctorado en didáctica de la literatura infantil y juvenil en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado 5 novelas para niños
Su libro más reciente es la edición española de Perro Aventura, Buscando un Hogar, publicado en Madrid el año pasado, y está próximo a salir con Alfaguara, una novela juvenil de ella llamada En el banquillo, en coautoría con Juan Manuel Chávez, también un gran escritor, y de la Casa del Premio Copé. Tiene una década de experiencia editorial, Rosalí, con materiales escolares para primaria y secundaria, además de brindar conferencias y talleres de su especialidad. El último de los cuales, que es preciso señalar, es un cuento infantil para el siglo XXI, así se llama, del Fondo de Cultura Económica. A la par de su labor como escritora, investigadora y editora, está su premiada labor de traducción. Ella ha traducido un libro llamado Extractos de un diario, Perú 1821, de la colección del Bicentenario, que le mereció ser incluida en la lista de honor de esta institución, la institución más importante de literatura infantil y juvenil en el mundo. Por su parte, David Quichua Chaico es natural de Ayacucho, es licenciado en Historia por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y magíster en Historia en mención en estudios andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Sus investigaciones abordan el accionar político de las poblaciones indígenas de Ayacucho en la administración virreinal y el siglo XIX del gobierno republicano. Ha publicado libros como La Independencia en la Región, Huamanga y la Universidad San Cristóbal, 1795-1824, Huamanga, Sociedad, Hacienda e Instituciones, 1825-1830, y Real Pontificia Universitas Huamangensis Sancti Cristofoni, 1677-1886. Como ven, estamos ante dos invitados de lujo que tengo el honor de presentar esta tarde, y desde ya quiero darles el pase para que inicien este conversatorio en torno a la obra ganadora del Premio Copé de Ensayo titulado De curaca a congresista, vigencia de una familia indígena en la política nacional, del historiador y docente David Quichua Chaico. Adelante, los dejo con el conversatorio. Muchas gracias, Aldo, por esa presentación. Y antes de empezar, darles la bienvenida a todos a este encuentro con David Quichua, nuestro agasajado de hoy, ganador del Premio Copé de Ensayo 2020, como ya hemos mencionado. Pero quería reiterar también mi agradecimiento a la Feria del Libro de Huancayo, La Feliz, y a Petroperú por darnos la oportunidad de conversar hoy día con ese historiador y especialista en estudios andinos, algo tan necesario para construir nuestra identidad como peruanas y como Perú. Nuestro investigador, David, ganó el premio, como ya hemos dicho, con el libro de Curaca Congresista, Vigencia de una familia indígena en la política nacional. Texto que se publicará próximamente en abril bajo el sello de Ediciones Copé. Y este reconocimiento es lo que motiva nuestra conversación de hoy. Bienvenido, David, y felicitaciones por el premio Copé de Ensayo. Te mando palmas desde acá. Muy amable, gracias. Y también agradecer a señor Aldo Durán, a Petroperú y a la Feria de Huancayo por permitirme este espacio. El ensayo del que hablábamos, de Curaca Congresista, de David Quichua, pone el foco en una familia que supo mantenerse como representante de su pueblo, tomando las oportunidades que venían con los cambios políticos y administrativos en nuestro país y adaptándose para garantizar su influencia y prosperidad por décadas, hasta la actualidad. Quisiera iniciar esta pequeña conversación con una pregunta que haré por beneficio propio y por beneficio de quienes nos acompañan. Lo primero que se me viene a la mente cuando leo el título de tu ensayo, David, es lo siguiente. ¿Cómo surge tu filiación con la familia Chuchón? ¿Qué te empuja a hacer esta investigación tan amplia que trasciende los siglos y los sistemas políticos de nuestro Perú? Primer caso es que yo ya venía trabajando curacas en la región de Ayacucho y luego
cuando estoy en la universidad tuve la dicha, ¿no?, de encontrarme con Héctor Chávez Chuchón, ex parlamentario de Ayacucho, y me invitó a investigar, abordar un poco la historia de su familia, ¿no? Porque ellos estaban con ese afán de conocer la trascendencia histórica de su familia, pero se consideraban que eran descendientes, gente de origen francés. Así empezó este trabajo. Ellos tenían esa idea, la familia pensaban que eran descendientes franceses, que habían llegado a establecerse en Bichongo, en una provincia cercana a Ayacucho, ¿no? Entonces, así con esa hipótesis empezó el trabajo. Y una vez que hacemos ya la investigación, como yo ya había trabajado curacas en diversos archivos en Lima, en Huamanga, y también había revisado algunos documentos de España, y no calzaba la hipótesis, ¿no?, de que no hay la primera relación de españoles o franceses, extranjeros que llegan a Huamanga, no hay con ese apellido. Y curiosamente encuentro pues a un curaca, ¿no?, a Cristóbal Chuchón, que está más o menos en el cargo en el siglo XVII. Y ahí empezó, ¿no?, y prácticamente rompe con esa tesis, con esa hipótesis inicial, ¿no? Y creo que a algunos de la familia también quizás haya incomodado, ¿no?, porque estábamos destruyendo una identidad que estaban creando, ¿no? Qué complicado, justo eso pensaba, ¿no? Que piensen durante décadas que son descendientes de franceses para después descubrir que no fue. Y dime, yo también soy investigadora y sé lo difícil que es encontrar algunos documentos previos a la edad de la información, digamos. ¿Cómo fue ese tirar del hilito para encontrar a los curacas? ¿O ya tenías alguna referencia previa que te ayudó a darle forma a tu ensayo, a tu investigación? Como indiqué esto, yo empecé a estudiar a las poblaciones indígenas desde la vida universitaria. Primero porque yo soy indígena. Felizmente mis dos apellidos son de origen quechua, quichua chaico, y estudié historia para investigar, para conocer a estas poblaciones. Y ya tenía mucha información sobre las poblaciones indígenas, la tesis de maestría, la tesis de pregrado, y ya que estaba también preparando la tesis doctoral, claro, ya tenía mucha información y fue fácil, ¿no?, prácticamente enfocarme en la historia de vida de una familia específicamente. Y creo que este trabajo es resultado de años de investigación. Es muy difícil hacer rastreo. Alguien me decía, es como tarea de un detective, ¿no? Y no me quedé solamente encontrando el caso de un cacique, ¿no?, de la familia, sino tenía que demostrar de que definitivamente eran pues indígenas, y encontré 4 caciques que gobernaron desde 1570 hasta fines del siglo XVIII, ¿no? Entonces hay toda una larga historia. Dentro de eso también hay mujeres de la familia que han estado ligadas a la política y a la esfera pública mayor, ¿no? Qué lindo es cuando años y años de investigación empiezan a tomar forma y a darnos ideas nuevas, ¿no? El ensayo, tu ensayo ganador del COPE de ensayo 2020, de curaca a congresista, vigencia de una familia indígena en la política nacional,
empieza con un cuestionamiento clave, que muchas veces se nos pasa por las rendijas de la transición entre el mundo prehispánico virreinal y la república que hoy tenemos. Con ese ensayo, David, nuestro invitado de hoy, nos engancha desde el primer párrafo diciendo, permítanme leerles el primer párrafo del ensayo. Dice, en la época prehispánica y virreinal, los curacas, al representar a los ayllus y a las poblaciones indígenas, tuvieron un protagonismo político, económico y religioso. Sin embargo, la instauración de la República Peruana y el sistema liberal del siglo XIX pusieron fin al poder político e influencia social de las referidas autoridades. ¿Qué pasó con las familias curacales? ¿Qué significó el advenimiento de la República para los curacas? Este primer párrafo nos deja con una enorme intriga en torno a estos representantes, los curacas, que organizaban las tareas agrícolas y administraban los bienes y el trabajo comunal en los ayllus, y cómo esta característica de representante del pueblo han conseguido mantenerlo a través hasta nuestros días. Quisiera profundizar un poquito y que nos contaras un poco lo que encontraremos ya en tu ensayo. ¿Cuáles serían los 2 o 3 grandes ejes de tu libro para animarnos aún más a leerlo apenas esté disponible para el público? Una primera idea es que en la historiografía peruana conocemos que los curacas fueron las autoridades más importantes de los ayllus, de los pueblos, tanto en la época prehispánica y en la época virreinal. Entonces, cuando uno estudia, ¿no? Yo en la universidad siempre hemos tenido esa información de que los curacas con el virreinato prácticamente termina, ¿no? Con la república no hay más. Entonces tenemos la idea que ahí se acabó, ¿no? Definitivamente el cargo de curaca, de cacique termina, pero aquí la pregunta es pues más de fondo, ¿no? ¿Qué pasó con esas familias? ¿Se murieron ahí prácticamente en el campo político? ¿Qué significó, no? Lo que es la instalación de la república. Y el primer punto novedoso es que tuvieron la capacidad de reinsertarse a la naciente república, ¿no? Y eso creo que aporta bastante a lo que es la historia peruana, ¿no? Espero que no sea este único caso, porque debe haber más casos en la zona de Cusco, Puno, la zona de Arequipa, en la costa norte, curacas que tuvieron pues este papel protagónico en la República. Ahora, el segundo punto es otro tema central, y cómo se insertaron, qué hicieron, qué mecanismos. Y ahí creo que también punto clave, ¿no? Ahí, de los 3 puntos que yo desarrollo en el trabajo, hay uno que interesa mucho. Fueron familias que dieron mucha importancia a la educación. Ahí está el peso de esta familia. Para 1821, 24 en adelante, hay algo que tendremos que conocer en la historia del Perú. Paradójicamente eso, un poco que choca con la historia peruana. Parece, y creo que nos ha enseñado eso, que un poco nos ha enseñado odiar a la historia virreinal. En el Perú casi todo echamos la culpa a los españoles, hasta la corrupción lo echamos. Hemos heredado todo esto, esa idea siempre, ¿no? Pero cuando uno investiga, se da cuenta de que hay toda una herencia cultural fuerte de la época virreinal. ¿A qué me estoy refiriendo? En la última etapa de la Guerra de la Independencia, en plena etapa de la Guerra de la Independencia, la administración virreinal, los Borbones, hicieron obras muy buenas para la población indígena. 2 ejemplos. Uno,
que estamos en esta situación tan compleja en el Perú, fueron los Borbones la que llevaron la vacuna antivariólica, Vilcashuamán, 1810. En Vilcashuamán los indígenas se vacunaron. Esa obra muy importante, ¿no? Y el segundo punto es la creación de escuelas de primeras letras, lo que llamamos ahora educación primaria. Ahora, ¿cuál es la novedad de ello? Es que la administración republicana simplemente va a continuar con esa obra. Y en Ayacucho se observa que en diversos pueblos, ni bien nace la república, había escuelas. Y en esas escuelas son los que esta familia van a educarse. Y toda esa tradición, ¿no? Incluso ya para cortar un poco esto, en ese contexto, ya entrando a mediados del siglo XX, la Universidad de Huamanga, la San Cristóbal, estaba cerrada. Y justo uno de los integrantes de esta familia, actualmente el señor Uriol Chuchón, que tiene ya casi una centuria, va a tener de edad, fue el que va a estudiar en la Universidad de San Cristóbal. Siguió todo eso. Ahora también hay mujeres, ¿no?, de la familia que sí estudiaron. Entonces, primero eso de reinsertarse a la administración republicana. Segundo, lo que es la educación. Y una tercera idea clave del trabajo es esta persistencia en la política. Una persistencia de larga duración. Si bien perdieron el cargo de curaca, en la República, más bien van a ocupar más cargos políticos. Fueron alcaldes, fueron gobernadores, fueron pastores de iglesia, incluso grandes impulsadores de la educación. Entonces, creo que hay 3 puntos centrales del trabajo, ¿no? Claro, claro, qué interesante. Me parece valiosísimo y es justamente lo insondable de la investigación, poder poner en perspectiva cuestiones como la educación, como la salud, y no solo quedarnos con ese mal sabor que inevitablemente nos dejan siglos de dominio español, ¿no? Por eso me parece capital que sigamos invirtiendo y que existan premios como el premio COPE que trabajen y premien, valga la redundancia, trabajos como el tuyo, ¿no? Entonces, David, historiador, magíster en estudios andinos, con varias publicaciones en torno al accionar político de las poblaciones indígenas de Ayacucho, en el virreinato y los inicios de la República, como ya hemos mencionado, cuéntanos, ¿qué tanto, justo viene a cuenta de la investigación que hablábamos hace un momentito, qué tanto nos queda pendiente de profundizar en los estudios de los pueblos originarios de nuestro país? ¿En qué tendríamos que poner el foco y el dinero para la investigación desde tu perspectiva? Qué pregunta tan profunda. Sinceramente, las poblaciones indígenas falta mucho investigar, falta mucho. Lo que debemos enfocarnos, lo voy a llamar en quechua, hay que revalorar lo que se denomina el Llaqtakunapa Yachainin. En castellanos es conocimiento o saberes de los pueblos. Creo que en el campo de la economía lo llaman, desde inglés podemos llamarlo como know-how colectivo. Eso me parece fundamental y creo que yo intento hacer en otros trabajos eso, ¿no? Rescatar esa sabiduría de estas poblaciones. Es que el territorio peruano hace 5.000 años ha estado poblado. Tantos problemas, fenómenos. Y próspero, además. Estos supieron enfrentarlo
y salieron victoriosos. Entonces, allí tenemos que darle el mayor peso. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo cuando digo conocimientos colectivos? Vayamos a la colonia o virreinato, como quieran. El imperio español, por más poderoso que haya sido, se sirvió mucho del trabajo de los indígenas. Por ejemplo, el río Pampas es uno de los más caudalosos y más grandes. Este tiempo está potente, está cargado. Cuando tenía que haber esta comunicación continua entre Lima y la zona de Bolivia, lo que es Potosí y todo esto, todos pasaban por un único puente, el puente Uranmarca. Y ese puente lo hacían los indígenas de Bischongo. Y probablemente esto era dirigido por el curaca de la familia Chuchón. O sea, un imperio estaba prácticamente toda su economía, toda la administración, todo lo que es la administración, estaba sobre el peso de un puente, ¿no? Diríamos así. ¿Cómo esto conectaba todo? Y esto lo hicieron. Hay algunos casos todavía, ¿no? Hasta ahora lo hacen todavía el puente Jechuachaca, por ejemplo, en Cusco. Es famoso, ¿no? Pero en esta parte también había eso. Me estoy refiriendo a eso, ¿no? Conocimiento colectivo de las poblaciones. Ahora, un poquito más allá. Yo he vivido 16 años, toda mi vida fue prácticamente en el campo. He visto cómo cultivan agua en estos momentos tan difíciles, ¿no? Donde hay problemas de agua, todo esto. Las poblaciones del campo saben enfrentar eso. Término. Supieron enfrentarlo y saben esto. Entonces, creo que ya hay proyectos que están dando importancia a esto y debemos enfocar a eso. Ahora, otro punto, ¿a dónde podemos dar mayor peso? Es la educación. Es la educación. No sé, yo espero no chocar con otras instituciones, no me gusta, pero soy claro en mis ideas. Yo no comparto esta idea que en el Perú están haciendo lo que es colegios emblemáticos. Mucha plata invierten para un grupito de jóvenes. ¿Y los otros dónde quedan? ¿Dónde queda esa gente, la mayor parte? No acceden. Estamos generando más elitismo en el Perú, donde debe haber, pues, mayor homogeneidad. Creo que es tiempo hacerlo eso. Hay gente, pues, que tenemos que inventarnos para poder leer. En la sierra es eso. No hay una biblioteca grande en las municipalidades. No hay eso. Eso con toda la dureza del caso. Yo en una entrevista lo conté y creo que se sintió un poco mal la señorita, recuerdo. Cuando estaban haciendo carretera para llevar a mi pueblo, yo esto como en febrero pasaba toda mi vida, pasé de niño pues con los ganados en la puna, pastando, ¿no? ¿Sabes? No tenía nada que leer, pues, ¿no? Tenía unos cuantos libritos allí, no había nada. Los carreteros habían construido tenían sus casas hechas de piedra, como había mucho hueco y entraba pues viento. ¿Qué habían hecho ellos? Compraban, llevaban periódico desde Huamanga, desde Ayacucho, y todo el hueco lo había tapado con periódico, ¿no? ¿Y yo qué hice? Yo saqué todos esos periódicos, todos los días iba a esos campamentos a sacar periódico y junté pues no una buena cantidad. Y creo que uno se inventaba para leer. Así había tenido una visión global de las noticias y creo que un poquito al mundo, ¿no? Y yo cada vez que veo a mi pueblo veo eso. Hay todavía gente, hay chicos que sí estudian. Hay que darlo a eso.
Este país creo que necesita eso y el punto central es eso, darle mayor prioridad y no engañarlo, pues, y no engañarlo. Creo que últimamente hay cosas que se incomoda y prometieron tablet, creo que no llegó todavía a algunos pueblos, así, pues. Entonces, ahí estamos, hay que darle más fuerza a la educación y este país es predominantemente indígena. Hay que trabajar por ellos. Qué sabias palabras, David, y qué importante. Y sí, tenemos que subir inevitablemente la inversión en educación, que todos los colegios sean colegios COAR, porque esa es lo que nos brindará pues igualdad de oportunidades en el futuro, ¿no? Tenemos que subir la inversión al 5 o 6% del PBI como hacen otros países. Pero bueno, para no distraernos más, quisiera volver un poquito más un poquito a tu ensayo y dedicar estos últimos minutos a él. Déjame que lea algunas partes del pronunciamiento del jurado. El jurado, cuando decidieron premiar de curaca congresista vigencia de una familia indígena en la política nacional, los miembros indicaron que optaban por premiar esta obra por presentar, mediante un proceso de larga duración, la travesía de una familia, que permite establecer un diálogo entre la historia regional y la historia nacional, haciendo hincapié en las complejidades políticas, legales y jurídicas, a través de las cuales las élites andinas trataron de integrarse en la construcción del Estado peruano. En el contexto de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, el jurado valoró los aportes del ensayo ganador al proceso que Jorge Basadre denominó la iniciación de la República. Me parece hermoso que logren relacionar y vean tu ensayo como una continuación del trabajo de Basadre. Pero estas frases de jurado, poderosas como se leen, junto con el título del libro, nos hace pensar que existe una relación directa y continua entre la adaptación a los cambios y la supervivencia en un mundo cambiante. Quisiera cerrar con una pregunta para la reflexión y te la voy a poner difícil. ¿Crees que de lo analizado en tu ensayo podemos extraer algunas lecciones que nos ayuden a adaptarnos y superar la difícil situación que estamos atravesando actualmente? Quizá rescatando el know-how o investigando más, creando una industria farmacéutica peruana, no sé. ¿Cómo puedes ver lo extraído de tu ensayo para poder ayudarnos a enfrentar el mundo que nos espera en adelante? Bien, vamos con el punto clave del trabajo, ¿no? Hay que analizar lo que es, hay que ver la prevalencia política, algo importante sacar de eso. Volvamos al papel de los curacas. Ahí creo que la mejor enseñanza. Últimamente, yo lo veo, por lo menos en Ayacucho, creo que esto pasa en las demás regiones. Las autoridades han perdido legitimidad política. No hay legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué podemos aprender de trabajo de curacas? Yo me he preguntado eso, ¿no? ¿Por qué la gente de Bichongo confiaron en estos curacas, la familia Chuchón, por 4 generaciones? ¿Qué hacían? Algo interesante, ¿no? Para que la población crea en ellos, tenga confianza. Y un poco tocando esto, ¿no? Estos curacas, por ejemplo, si bien trabajaron para intereses de la administración virreinal, es que en ningún momento perdieron lo que era la visión para el pueblo, la necesidad del pueblo. Supieron defender la necesidad del pueblo. ¿Y cuál era esa necesidad? ¿Cuál es lo que más defienden, lo que buscan los indígenas? Es la tierra. Por ejemplo, estos curacas lucharon por mantener la tierra del pueblo, por mantener la tierra del Ayllu. En la época colonial es una etapa muy diversa, compleja, de pleitos por tierras. Cada pueblo se para enfrentando por tierras, Ayllu se enfrentan. Y estos curacas supieron mantener eso. Entonces, así se ganaron la representatividad.
Creo que entonces ser autoridad en estos tiempos es que si bien estás al servicio de una administración estatal, también tienes que tener esa visión con el pueblo. Y creo que más todavía darle el interés al pueblo, defender lo que es el pueblo. Ese es uno. Otra lección que podemos sacar de esto, de este tipo de trabajos, ¿no?, de autoridades. Ser curaca significó hacer también obras de impacto. Estos curacas no simplemente estaban ahí en el cargo. Por ejemplo, cuando les hablaba del momento cuando estas autoridades estaban implantando las primeras escuelas, estaban llevando vacunas, fueron ellos los que ayudaron. Ahí estaba su papel. ¿Y qué es lo que está enseñándonos esto? Cuando una autoridad llega a ser autoridad, ocupar ese cargo, tiene que hacer obras de impacto. Eso es lo que ama la gente, lo que en quechua llamamos pachacuti. O sea, cuando uno llega al cargo, tu cargo tiene que marcar un antes y un después. Y eso tiene que ser en beneficio de la población. Y creo que hacer este tipo de trabajo, estudiar a los curacas, sí, pues nos deja estas lecciones. Y debe haber más trabajos, porque estamos hablando de una de las autoridades políticas que duró más tiempo, desde la época prehispánica y toda la administración virreinal. Ahora esta es historia de 200 años, el bicentenario. Pero hemos dejado de conocer cómo gobernaron, qué estrategias hicieron. Es valioso esto definitivamente de los curacas, aprender bastante. Gracias, David. Qué palabras para reflexionar que nos dejas. Y sí, mirar al pasado, pero con el ojo puesto en el futuro. Quedémonos con ese mensaje final y nada, te agradezco muchísimo por esta conversación súper interesante. Me muero de ganas de leer el libro ya editado que saldrá en abril, valga mencionar. Y nada, agradecer a la Feria de Huancayo, agradecer a Copé, a Aldo, a Jairid por darnos esta oportunidad y espero que quienes nos han acompañado esta noche hayan disfrutado esta noche para mí en Barcelona, porque son casi las 12 de la noche, esta tarde para Perú, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias. Muy amable. Minutos finales, gracias Rosalí por tu participación, por tus acertadas preguntas. David, como siempre, es muy interesante y da para más esta conversación. Estaremos conversando más adelante también. Yo creo que se puede hablar mucho más del libro, mucho más de los temas que se abordan en el libro. Y yo creo que está bien ganado este premio en la obra de David. Como dijo Rosalí, próximamente vamos a tener el libro ya publicado, le vamos a estar avisando, para lo cual los invitamos a la gente que esté atenta a las redes, donde vamos a anunciar cuándo va a salir ya publicado el libro, que sería en abril de este año, ¿no? Muchas gracias de parte de Ediciones Copé y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Sí, hay que de verdad aplaudir esta obra, así como lo dijo Rosalí. Es un libro súper interesante. Tenemos muchos comentarios de saludos, de felicitaciones a David por su libro y quedan muchas preguntas por hacer. Estamos en el primer día de la feria, la segunda conferencia del día y créanme que ha sido un placer para la Feria del Libro contar con esta mesa, así que mi agradecimiento y el de todo el equipo, Aldo Durán, Ediciones Copé, por haber traído el libro de David Quichua Chaico y los comentarios tan acertados y las preguntas tan puntuales que nos ha traído Rosalí León Chiliota en estos momentos. Nos encontramos entonces dando final al conversatorio en torno a este libro fantástico de curaca a congresista, vigencia de una familia indígena en la política nacional, de David
Quichua. Muchísimas gracias y recuerden continuar con toda nuestra programación a través de las redes sociales. Que tengan feliz tarde.